¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, como siempre encantado de estar con vosotros y en esta ocasión para mostraros una jugada que nunca realizaríais, una jugada sorprendente, no solo la jugada en sí, sino toda la estrategia que hay detrás de la excepcional jugada que realizó el jugador de negras en esta partida, uno de los grandes de la historia del ajedrez, Lev Alburt, un jugador que ha sido autor de muchos libros de ajedrez, que además también ha aportado su nombre a una variante de la defensa Lequín, la variante Alburt, y un gran teórico del ajedrez. ¿A quién se enfrentaba? Se enfrentaba en el año 1977 a Vlastimil Hort. Si no lo conocéis, os quiero comentar que fue uno de los ajedrecistas más fuertes del mundo durante los años 60 y 70. De hecho, incluso alcanzó la fase del candidatos del Campeonato del Mundo de Ajedrez. Lo que pasa es que nunca llegó a competir por el título. O sea, es un jugador realmente muy fuerte. Vamos a ver la partida y en un momento nos vamos a detener para que disfrutemos, para que nos asombremos con este planteamiento que realiza Lev Alburt. Bueno, vamos allá. D4, caballo F6, C4, C5, D5 y B5. Bueno, este es el planteamiento que realiza Lev Alburt. La jugada B5 es lo que nos permite abrir las puertas del gambito Benko o gambito Volga. C por B5, A6, B por A6, G6. Bueno, en este momento suele ser bastante más habitual directamente la captura alfil por A6, pero el negro juega G6 intentando pues bueno, seguir con las estrategias típicas del gambito Volga. ¿Cuál es la idea de esta entrega de peón? No me voy a entretener demasiado porque no es un vídeo de aperturas, pero lo que va a hacer el negro es entregar primeramente el peón de B, posteriormente el peón de A, con la idea de iniciar una estrategia de presión sobre los peones B2 y A2 por las columnas abiertas y por la gran diagonal. Ahora el negro lo que va a buscar es llevar el alfil a la casilla G7, trasladar su torre a B8 e incluso también la dama en muchas ocasiones contribuye a esta presión de los peones del flanco de dama. Un gambito que no solemos ver demasiado en la práctica magistral, pero que es muy interesante. Yo lo he jugado incluso en muchas ocasiones, incluso con buenos resultados, y que a nivel amateur por supuesto que lo podéis plantear. Bueno, caballo C3, alfil por A6, caballo F3. Bueno, hay que mencionar también que el hecho de que ahora capturemos el alfil, el peón con el alfil, nos lleva el alfil a una posición muy interesante que de alguna manera impide el desarrollo normal de ocupación del centro del blanco. Al blanco le va a gustar jugar E4 en algún momento y luego pues bueno, este cambio de alfil nos va a posibilitar con negras que el blanco se vea obligado a desprenderse de su enroque. Esto también está muy analizado por la teoría. Luego el rey viene por F1 hasta G2 y bueno, se llegan a posiciones bastante interesantes en las que cada uno pues bueno, busca sus planes. El blanco el control central y el negro la presión sobre el flanco de dama. Caballo F3, D6, G3, alfil G7, alfil G2, caballo D7, enroque corto. Esta maniobra también es muy habitual en este gambito. El caballo busca la casilla C4 con la idea, como digo, de presionar sobre el punto B2, torre 1, enroque, caballo D2. Estamos a punto de llegar al momento crítico. Dama C7, torre B1, dama B7. Ahora el negro está poniendo toda la presión sobre el punto D5 con los caballos y con la dama. B3, caballo por D5. Parece que el blanco ha entregado un peón sin ninguna compensación, pero vais a ver, caballo por D5, caballo por D5 y caballo F1. Este es el momento crítico de la partida. El blanco está presionando sobre el caballo con la dama y con el alfil. Si nosotros movemos el caballo, vamos a perder la dama porque el caballo está clavado. Por lo tanto, yo imagino, entre vosotros yo me incluyo, por supuesto, que si yo tuviera que jugar esta partida, en este momento realizaría la jugada E6.
que además es la jugada que recomiendan las máquinas. E6, mantenemos nuestro caballo protegido y bueno, ya veremos de qué manera nos enfrentamos posteriormente a esta importante clavada. Este alfil realmente es una bestia. ¿Por qué? Porque otra alternativa, por ejemplo, buscar en una jugada complicando la posición, la jugada caballo C3, pues me puedo encontrar con esta variante, capturo, capturo, capturo y ahora torre por D1, es decir, tras esta sucesión de cambios, esto no me va a interesar, voy a perder material y no tiene ningún sentido, ¿no? Pero vamos a ver si esto es verdad, porque aquí llega la genial interpretación de Lev Alburd, y es que en esta posición, amigos, Lev Alburd realiza la jugada caballo C3. ¿Por qué realiza esta jugada? Si acabamos de analizarla, si decimos que es un disparate, si vamos a perder una pieza. Pero ojo, porque tras alfil por B7, Lev Alburd no captura la dama, es decir, ha entregado su dama de momento de manera limpia, y realiza esta jugada, alfil por B7. Claro, ahora el blanco tiene un montón de posibilidades de salvar su dama. Puede traerla a D2, a C2, a D3. No va a perder la dama, no va a perder material. Y esta es la posición que nos plantea Lev Alburd como alternativa a lo más lineal que hubiera sido la jugada E6. ¿Cuál es la idea? La idea, amigos, es que estas tres piezas equilibrarían a la dama, pero claro, queda mucho material sobre el tablero. Entonces, la torre se neutralizaría o se equilibraría con la otra torre. Y si nosotros somos capaces de capturar esta torre sin perder más material, vamos a buscar la compensación en nuestra torre contra el caballo y el alfil. Esto es un poco complejo, pero es la idea que subyace detrás del sacrificio. ¿Hasta qué punto va a ser mejor la torre que el caballo y el alfil? Pues hasta el punto en el que consigamos una mayor actividad y que ni el caballo ni el alfil consigan coordinarse. Si analizamos esta posición con una máquina, lo que nos dice es que el blanco tiene una ventaja, no una ventaja decisiva, pero tiene ventaja. Sin embargo, como persona, a mí me parece muy difícil de jugar esta posición con blancas con tan poco espacio, con tanta actividad de las piezas negras. Fijémonos en los alfiles, son auténticas bestias. La torre igualmente, la única pieza que falta por incorporarse al ataque es la torre de F8, perdón. Y vais a ver cómo siguió la partida. Siguió dama D3. Ahora, lógicamente, nos encantaría capturar esta torre, pero no tendría sentido porque ahora sí que estaríamos perdiendo material. Por lo tanto, tras dama D3 siguió alfil E4. Todo esto supongo que estaría ya previsto. Dama E3. Bueno, hay que decir también que dama D3 no es obligada en esta posición. Pero, por ejemplo, si dama D2, pues caballo por B1. De alguna manera sucede algo parecido a lo que ocurrió posteriormente en la partida. Dama D3, alfil E4, dama E3, alfil D4, más presión, dama H6 y alfil por B1. El negro está a punto de equilibrar el material y además el blanco se encuentra con un problema de pasividad debido a sus debilidades. Tanto el peón de E2 como el peón de F2 son problemáticos y además la dama está realizando la guerra por su cuenta. Esta dama va dando tumbos por el tablero, pero en realidad no tiene ningún objetivo fijo. Qué bonito sería para el blanco poder disponer de un caballo en G5, pero fijaos que esta que hubiera sido la casilla ideal para el caballo es muy complicada de alcanzar. ¿Cómo tenemos que hacer? Necesitaríamos 1, 2, 3 tiempos y todavía el negro tiene muchas jugadas entre medias. Siguió A3, alfil A2, el negro vino a por el peón de B3 que ahora ha quedado débil, caballo D2, torre a B8, se suma a la fiesta la última pieza que faltaba y ahora el blanco ya se empieza a precipitar, ya no tiene demasiado claro cómo jugar. Yo creo que en esta posición lo mejor hubiera sido caballo F3 tocando el alfil y tratando de aligerar esta presión, alfil G7 y bueno, que la dama hubiera seguido un poco manteniendo la actividad en el flanco de rey, manteniendo la presión sobre los puntos débiles, pero en la partida se jugó de una manera más débil,
se realizó la jugada B4 y esto ya propició algunas aperturas de líneas interesantes para el negro. Siguió C por B4, A por B4, torre por B4, caballo F3, alfil G7, dama H3, alfil E6 y dama F1. Fijaos dónde ha acabado la dama y dónde van a acabar el resto de las piezas, que ahora lo vais a ver enseguida. Siguió alfil C4, más presión. La presión sobre el punto E2 es prácticamente insoportable. Además, la torre podrá sumarse vía séptima fila. Y claro, el blanco se encuentra en una pasividad tremenda debido a las debilidades. Esto es algo de lo que os hablo en mi libro, en el método Zudwan. Las debilidades generan pasividad y la pasividad también suele generar debilidades. Y de ahí que ahora el blanco emprenda un camino, un viaje hacia ninguna parte con sus piezas, con las únicas piezas que parece que no van a perjudicar la posición. Rey G2, torre A1, más presión. Bueno, la amenaza es llevar la otra torre y dominar la octava fila. Caballo G1, fijaos dónde han acabado todas las piezas. Torre a B1 y ahora claro, si el alfil mueve... Ahí va, que se me ha caído un cuadro, ya está. Si el alfil mueve, va a caer la torre. Si la torre mueve, va a caer el peón. Es una posición realmente muy complicada de gestionar para las blancas. Rey H3, H5, el rey no sé si trataba de escapar, pero ni siquiera le permiten eso. F4, alfil E6, jaque, rey G2, caballo D5. Ahora ya hay táctica muy inmediata, es decir, podemos capturar el alfil y luego dar este jaque terrible sobre el rey amenazando la dama. Rey F3, alfil C3, ya está cayendo toda la posición, no hay forma ya prácticamente de defenderse. Única, torre D1 y hay una multitud de clavadas sobre la octava fila que se aprovecha de una manera muy directa con la jugada alfil B2, alfil por B2, torre por D1, la dama está tocada, detrás de la dama hay un caballo indefenso, pero ni siquiera capturando la torre, alfil por A1, torre por F1, jaque, rey E4, torre por A1, y esto acaba en una paliza brutal. Este mes de julio del año 1977, magistral el sacrificio, muy difícil de entender inicialmente y mucho más difícil creo de crearlo, de imaginarlo, de pensarlo como posibilidad, pero esto es lo que tienen los grandes jugadores como Lev Alburd, un jugador que os recomiendo muchísimo, no solo sus partidas sino los libros que ha escrito, que son de un incalculable valor para aquel que quiere mejorar su ajedrez. Espero que hayáis disfrutado de esta partida y como siempre, si queréis mejorar vuestro ajedrez en nuestra escuela, lo podéis hacer, la podéis probar gratis y os envío un cordial saludo. Hasta muy pronto, chao.